Voy a grabar y a compartir. Bien, buenos días. Hoy iniciamos con el tema de la unidad 2, que es la unidad que tiene que ver con dinámica. Aquí en esta unidad, hoy vamos a ver la parte de las leyes de Newton. Y si me da tiempo, vamos a hablar un poquito de la fuerza de rozamiento. Bueno, con el impulso creo que no nos va a dar mucho tiempo, pero ya eso sería para después entonces. Así que vamos a iniciar de una vez. El material, si ustedes se dieron cuenta, ya yo lo subí a la plataforma. Lo subí en el tema nuevo, en la que dice dinámica y estática, o momento, no me acuerdo cómo se dice el tema, pero nada, yo sé que es el segundo, la unidad 2. Bien, entonces, como les digo, hoy vamos a hablar de lo que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton están incluidas en la parte de física dinámica. Bueno, la física mecánica es la física que se encarga de estudiar el movimiento de las cosas. Y esta física se divide en cinemática, que fue lo que vimos en la unidad 1, la cinemática, y en dinámica, que es lo que vamos a ver en esta unidad 2. La cinemática, como yo le comenté en clases anteriores, era la física, o la parte de la física, o la parte de la física mecánica, como ustedes quieran llamarle, pero es una física. Es la física que estudia el movimiento de las cosas, pero sin importar que lo produce. O sea, si un carro se mueve de un punto a otro, en cinemática solamente importa lo que recorre, a qué velocidad va, el tiempo que dura y esa cosa. O sea, en cinemática solamente importa eso. Pero en dinámica es la física, o la parte de la física, o la parte de la física mecánica que estudia el movimiento de la cosa, pero importando qué lo produce. Entonces, en dinámica se estudia todo lo otro de cinemática, porque también van a encontrar ecuaciones de cinemática, las van a encontrar aquí también algunas. Pero eso que estudia, que importa lo que lo produce, es lo que se llama fuerza. Porque la fuerza es lo que hace que un objeto, que una partícula, que una persona, lo que sea, se mueva o se detenga. Es más o menos una definición vulgar, ¿verdad? De fuerza. Es eso. Porque la fuerza lo que es masa, y masa lo que representa es una partícula o algo que hay. Porque todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver tiene masa o más o menos masa. Y fuerza sería masa por aceleración, y aceleración significa movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que la fuerza es eso. Es lo que produce que algo se mueva o que algo no se mueva, ¿verdad? Más o menos un término vulgar de definirla. Entonces, aquí está la definición de dinámica, bla, 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 todo esto aquí.
me habla de fuerza de contacto, fuerza a distancia. Bueno, aquí hay una pequeña definición de todo eso, ¿verdad? Ok, pero vamos a iniciar con la ley de Newton. Newton, hace más de 500 años, bueno, miren como dice aquí, que Newton murió en el 1700 y pico. Ah, no, no son 500, son 300 y pico de años. Bueno, como 300, ¿verdad? Casi 300 años. Yo creía que eran 500. Newton enunció tres leyes fundamentales del movimiento, aparte de otras cosas, también él hizo otra cosa más. Pero esas tres leyes, desde ese momento hasta ahora, se ha mantenido. O sea, ha sido como los mandamientos en la Biblia, que nadie lo puede cuestionar. Asimismo ha sido la ley de Newton. Y estas leyes, primero, la primera ley del movimiento de Newton enuncia todo esto que está aquí. De aquí a aquí. Entonces, yo no voy a decir mi propia palabra, aunque ahí lo dice muy claro, pero yo no voy a decir mi propia palabra. La primera ley lo que dice es que si un cuerpo se mantiene detenido, o sea, que no se mueve, ese cuerpo siempre se va a mantener así mientras no haya una fuerza que lo mueva. En un vehículo, si el vehículo no tiene motor, el motor no le va a dar movimiento al vehículo. Si el vehículo no se empuja, el vehículo tampoco se va a mover. O sea, si el vehículo se mantiene en una pista horizontal, fijo ahí, nunca se va a mover si no hay una fuerza que lo empuja. Una persona que está parado siempre se va a mantener parado si no hay una fuerza que lo hace caminar, o mejor dicho, en nuestros pies. Nosotros hacemos una fuerza sobre el piso y esa fuerza es la que nos hace mover. O, o alguien que me empuje, ¿verdad? Alguien que me empuje y me haga mover. Pero también hay otra situación. Si hay un cuerpo moviéndose constantemente, vamos a suponer esto que está dando giro. Si hay un cuerpo que se está moviendo constantemente, ese cuerpo siempre se va a mantener moviéndose si no hay una fuerza externa que lo detenga. O sea, yo estoy corriendo y alguien se me mete adelante, yo choco con esa persona y yo me detengo. Yo estoy dándole vuelta a una piedrecita así como está ahí y, y de un momento a otro yo vengo y detengo el movimiento. Eso es que le apliqué una fuerza. Entonces, eso es lo que enuncia la primera ley. Un cuerpo se va a mantener siempre en reposo o siempre en movimiento si no hay una fuerza que lo obligue a cambiar ese, eh, a cambiar ese estado, ¿verdad? Y eh, esta ley es una ley que tiene un nombre, se llama ley de inercia. Y eh, la ley de inercia, bueno, primero la inercia. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos a oponerse al cambio de estado.
O sea, si un cuerpo está detenido, por inercia, ese cuerpo siempre se va a mantener detenido. Si el cuerpo si está moviéndose, por inercia, el cuerpo siempre se va a mantener moviéndose. Esto es una propiedad de los cuerpos en la naturaleza. Pero si hay una fuerza, si hay algo que diga, si hay algo que rompe esa inercia, o sea, está detenido y ahora se está moviendo, está moviéndose y ahora está detenido. Si hay algo que rompe esa inercia, eso es lo único que puede hacerlo, es una fuerza. Entonces, la inercia es la propiedad de los cuerpos a mantenerse en un estado. Y la fuerza es lo que hace que esa inercia se pueda romper. Eso es más o menos la relación entre entre la primera ley y la inercia. Entonces, esa es la primera ley. Es bien sencilla esa primera ley. Además, es una ley teórica, ¿verdad? Todo eso lo dice ahí. Vamos con la segunda ley. La segunda ley no tiene un nombre específico. Algunos le llaman la ley de la aceleración. Porque en esta ley, Newton enuncia su famosa fórmula, aunque Newton la enuncia así: aceleración igual a fuerza sobre masa. Newton la anuncia así, pero nosotros la conocemos más así: fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, Newton lo que quería decir era que en el movimiento de los cuerpos, cuando un cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Este movimiento va a depender de dos cosas. Va a depender de la fuerza que se está ejerciendo a ese cuerpo, directamente proporcional. Directamente proporcional. Directamente proporcional. Directamente proporcional significa que si la fuerza es grande, la aceleración también va a ser grande. O sea, mientras mayor fuerza, mayor aceleración. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que a los vehículos de carrera, los motores tienen muchos caballos de fuerza. Los caballos de fuerza son, como quien dice, es como la potencia del motor. Y mientras más caballos de fuerza tenga, más fuerza le impregna al vehículo. Entonces, mientras más fuerza, mayor aceleración. También, si alguien me empuja por detrás y yo me caigo, ¿verdad? Mientras más fuerte me empujen, más fuerte voy a caer, porque más rápido, ¿verdad? Mayor aceleración voy a tener para caer. Entonces, lo otro es la masa. La masa del vehículo sería inversamente proporcional a la aceleración. O sea, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. O si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Por eso es también que los vehículos de carrera tienen menor peso que otros vehículos, porque eso influye en la aceleración. Mientras menos peso tenga, mayor aceleración va a tener. Eso lo podemos ver en los camiones, cabezotes de esos grandotes, donde los motores tienen mucho caballo de fuerza. Tienen, o sea, tienen una potencia enorme, pero como el camión tiene mucha masa, entonces se compensa con eso. Si yo tuviera un carro donde le funcionara un motor de eso de camión, que es imposible, pero vamos a suponer que sí, entonces ese carro correría más rápido que un camión normal, porque el carro tiene menor masa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decía Newton, eso es lo que dice Newton, lo que dijo Newton, de que la aceleración va a depender de la fuerza que lleve la partícula
o que le tenga haciendo la partícula, y la masa que tenga la partícula. Eso es lo que quiere decir la segunda ley. Y con esta ley es que tenemos esa fórmula, aceleración igual a fuerza sobre masa. Si nosotros tenemos, como aquí, aquí me dan un pequeño ejemplo, de que un cuerpo tiene una masa tiene ¿qué masa tiene un cuerpo que tiene 20 newton de fuerza? O sea, el cuerpo lleva 20 newton de fuerza y la aceleración es de 4 metros sobre segundo. O sea, solamente hay que despejar la fórmula poniendo la aceleración aquí abajo, ¿verdad? Y dividir 20 entre 4 y eso da 5 kilogramos. Porque recuerden que el newton, bueno, el newton es la unidad de fuerza. El newton es la unidad de fuerza, pero ya ustedes lo sabían porque ustedes le dieron esa partecita, creo que fue el tercero. Y el newton es igual a kilogramo por masa sobre segundo cuadrado, porque la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y la masa es kilogramo y la aceleración es esto. Y por eso es que aquí, ¿verdad? Esto se elimina con esto y al final queda kilogramo. Entonces, esa sería la parte de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Con la segunda ley de Newton es que nosotros vamos a trabajar mucho porque ahí es que está la fórmula. Bien, voy para abajo. Aquí está, tercera ley de Newton. La tercera ley es una ley muy famosa. La ley le llaman ley de acción y reacción. La ley se le llaman así. La tercera ley se llama ley de acción y reacción. Entonces, esta tercera ley es la que me explica, la que no explica qué ocurre cuando dos cuerpos o dos partículas interactúan. O sea, interactúan significa chocan, se unen, se acercan, o sea, lo que sea, ¿verdad? Vamos a suponer. Vamos a suponer que ustedes están jugando a un juego, se agarran de la mano y comienzan a empujarse hacia delante, cada uno, ¿verdad? Entonces, en ese juego se dan cuenta que este que está aquí, que es el 1, la persona 1, está haciendo una fuerza para allá. Y esta que la persona 2 está haciendo una fuerza para acá. Entonces, en el momento de que se agarran de la mano y se empiezan a empujar, esas dos fuerzas son la misma. En ese momento. Igual, si yo vengo y le doy un puñetazo a la pared, en el momento de que mi puño choca la pared, en ese mismo momento, la pared me está haciendo una fuerza contraria a la que yo le estoy haciendo a ella. Eso es la ley de acción y reacción. Dos fuerzas en ese instante son la misma. Ahora, ¿qué diferencia hay entre dos fuerzas? La diferencia es que tienen diferentes sentidos. O sea, yo voy para la izquierda y la otra fuerza va para la derecha. ¿Verdad? Entonces, en el momento de que esos cuerpos están interactuando, esas fuerzas son iguales y contrarias. Ahora, en el momento de que esta persona tumbe a esta, o al revés, en el momento
de que yo rompa la pared, que es muy difícil que pase, pero vamos a suponer que la rompa, o la pared me rompa a mí, entonces en ese momento ya esto se rompe. Entonces Newton enuncia esa ley para el momento en que interactúan. Bien, entonces esa es la ley de acción y reacción. Entonces que aquí lo está enunciando. La fuerza de BA es igual a la fuerza de AB, pero contraria. Eso es bien fácil de identificar. Bien, entonces, aquí me habla un poquito de, de alguna cosa que es bueno saber sobre la masa inercial y la masa gravitatoria. Bueno, la masa inercial yo la puedo mencionar como, eh, como la que yo trabajo cuando está en forma horizontal. Y la masa gravitatoria es la que yo trabajo cuando estoy en la forma vertical. Pero es masa, es masa, es masa. Lo que pasa es que el nombre es la diferencia. Pero en realidad es masa. O sea, eh, la masa inercial es la masa eh, que está, ¿cómo es la palabra? Donde la aceleración horizontal, o sea, la aceleración horizontal está relacionada. Y la masa gravitatoria es cuando es la gravedad es la que interactúa con esa masa. Es más o menos por ahí que va la cosa. Porque cuando estamos horizontal, podemos utilizar F igual a M por A. Pero cuando estamos en vertical, no podemos utilizar esta fórmula, sino F igual a M por G. Porque la G es la gravedad, es la aceleración en vertical. Y la A es la aceleración en horizontal. La diferencia de las dos es que la aceleración en horizontal no es constante. No es constante. Pero en vertical sí. En vertical es una sola. ¿Verdad? Que es la gravedad, la que nosotros conocemos. Esa es más o menos la diferencia entre las dos. Y de ahí es que viene el asunto del peso. Porque la F igual a M por A por G, que diga, es lo que nosotros llamamos peso. O sea, el peso, mi peso, no es el peso que ustedes tienen en la báscula, en la balanza, cuando ustedes se pesan, que le dice 115, 150, 180 libras. No, no. Eso es la masa. El peso se mide en Newton, es una fuerza. Y el peso es masa por gravedad. Si usted tiene 180 libras, usted tiene que transformar esa libra en kilogramos y multiplicarlo por la gravedad. Y ahí usted va a saber su peso. Porque las básculas, las que hay en los supermercados, de esas que hablan y cosas así, las básculas, el peso no calcula peso, calcula masa. Y lo calcula así: masa igual a peso sobre gravedad. Lo que hace es que cuando usted se sube a la báscula, ella, por gravedad, toma el peso suyo y lo convierte a masa. O sea, no lo convierte, es que busca la masa. Entonces, eso es lo que hacen las básculas. Buscan masa, no peso. Para que tenemos ese concepto erróneo de nosotros. Lo que pasa es que la masa es la parte muscular que nosotros tenemos. Ok, entonces, hasta aquí el tema de las leyes del movimiento. Me quedan 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Esta es la ley de Newton. Vamos a ver. En la última ley, siempre, o sea, dependiendo de lo que nos den, si nos dan
O sea, por ejemplo, si no dan peso en vez de fuerza, o sea, siempre va a ser dependiendo de, ¿cómo le digo? O sea, esa fórmula de buscar la masa, ¿por qué también se puede hacer con peso? O sea, No, si me está pidiendo fuerza la primera parte. no, lo que pasa es que para buscar esa masa se necesita una fuerza vertical. Entonces, esa fuerza vertical es a lo que le llaman peso. ¿Me entendiste? Ok, ok, Ya, ok. las fuerzas horizontales o diagonales, Fuerza, necesitan fuerza. fuerzas, se llaman fuerzas. Ahora, Ok, la fuerza que es vertical, si es con relación a una partícula, porque si yo hago una fuerza así, eso no es peso, eso es una fuerza. Ahora, si yo tengo este mouse, ¿verdad? Si yo tengo este mouse, ¿verdad? La fuerza que está haciendo el mouse sobre mi mano es el peso del mouse. ¿Entendiste? O sea, que si yo hago sí, así, sí, la fuerza que está haciendo el mouse sobre mí es peso. Ahora, la fuerza que yo estoy haciendo sobre el mouse solamente se llama fuerza. ¿Me entendiste? sí, Eso sí, es. entendí. Entonces, para tú buscar la masa de un objeto, tú necesitas saber el peso. Eso es primordial, porque el peso es masa por gravedad. Si tú no tienes el peso de algo, no puedes buscar la masa. Ahora, si tú tienes la masa, tú puedes buscar el peso. ¿Entendiste? O sea, es una relación que hay entre los dos. Ok, ok, entendí. Sí, porque cuando estemos trabajando con fuerzas, vamos a ver lo que son los diagramas de cuerpo libre. Y estos diagramas de cuerpo libre, eh, vamos, a, eh, vamos a ver las diferentes fuerzas que podemos encontrar. Bueno, o sea que, pero eso es para después, eso no es ahora. Eso lo vamos a hacer después, que yo, un tema específico para eso solamente. Bien, Sí. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si tienen. Ok, entonces, nada, voy a dar la grabación.